El Señor les bendiga, amados hermanos. Le damos la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial en este día porque nos permite estar reunidos nuevamente aquí para seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias por estar conectado en este momento y vamos a orar para pedirle a Dios que dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Hoy en día tenemos el estudio y esta serie Descanso en Jesús, y hoy estaremos viendo las raíces del descontento. Quisiera que te quedaras conmigo, me acompañes para que oremos y para que el Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, bendiga el estudio de su santa palabra. Si te puedes arrodillar ahí donde te encuentras, hazlo. Aquí donde yo estoy no puedo hacerlo, pero tú puedes hacerlo. Arrodíllate y vamos a orar al Padre Celestial. Oremos. Amoroso Padre Celestial, que moras en el cielo, te alabo y glorifico tu nombre porque estamos un día más celebrando un día, Señor, de la creación, este tu santo día. Te pedimos perdón por nuestros pecados si te hemos ofendido. Y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a seguir, Señor, creciendo en el conocimiento de tu palabra y para que, Señor, usted nos prepare para ese gran día, Señor. No solamente el día de tu venida, antes de eso, el día, Señor, que los libros sean abiertos y podamos nosotros no ser hallados faltos, Señor, por no haber tomado cuidado, Señor, de las raíces de nuestro descontento. Por favor, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, te doy la bienvenida y si es la primera vez que estás en este estudio, por favor te pido que te quedes aquí con nosotros y puedes buscar los otros estudios en el canal de YouTube, Preparando al Mundo. Así que ahí vas a poder encontrar muchos otros estudios muy hermosos que posiblemente van a ser de gran bendición, y también te pido que los compartas para que el evangelio siga creciendo en todas partes. Así que ese es el estudio de las raíces del descontento. ¿Por qué estamos en tanto descontento? ¿Por qué no estamos conformes con lo que tenemos? ¿Cuáles las raíces? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en derredor nuestro? No solamente en nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y todo eso tiene que ver con este problema, las raíces del descontento. Vemos en el libro, lo que nos dice el libro de Santiago capítulo 3, versículo 16, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que una de las raíces, de que vemos aquí, los celos, donde hay celos y contención. ¿Qué son los celos? Envidia. Ahí en eso encuentran contención. ¿Qué significa contención? Pleito, perturbación. Estamos perturbados. Y no solamente eso, dice, atrás de eso viene toda obra perversa. Por eso es necesario que nosotros miremos y pongamos atención en las raíces del descontento. Y bueno, por esa razón nuestro Dios Todopoderoso, en su infinita gracia y misericordia, dio un mandamiento. Y este mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos es puedo decir que es el único mandamiento que nadie lo sabe, solo Dios y la persona que está batallando con esa lucha. Y ese mandamiento es el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Y lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si vemos, hermanos, que cuando nosotros violamos este mandamiento, todos los problemas que acarrea, codicia la casa de tu prójimo, ¿y qué sucede? Estamos en descontentos con la casa donde vivimos y queremos más. Si ese tiene esta casa así, yo me voy a comprar otra más grande que esa. Si le puso una barda así, yo le voy a poner otra barda más hermosa. Si le puso unas ventanas así, yo voy a poner las ventanas de este modo. Así
Así que siempre estamos en competencia y vivimos en descontento. Hermanos, el Señor sabe por qué nos dio este mandamiento. Él quiere que estemos felices y contentos con lo que Él nos ha dado. Y a causa de eso estamos en conflictos emocionales, internos, en pleitos, en discusiones y en contiendas. Se hacen incluso maldades. Hay quienes llegan hasta inclusive matar a sus vecinos por causa de los celos. Y ahora más, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuántos problemas, hermanos, cuántas familias disfuncionales que todos los que hemos sufrido a causa de estas situaciones, hermanos. El Señor en su infinita gracia y misericordia, cuando se codicia a otra mujer, o la mujer al esposo de su de su persona, a otra persona que está casado, qué cosa más terrible, hermano, todos los problemas que esto causa. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que vayamos y nos veamos en ese espejo. ¿Sabes cuál es el espejo? No ese espejo donde nos acostumbramos a peinarnos. Ese espejo está en Éxodo capítulo 20. Cuando tú lees Éxodo capítulo 20, tú te puedes mirar si este espejo tienes alguna arruga, alguna mancha, alguna cosa, y entonces si tú te miras eso, hay que ir y a quitar esa mancha y esa arruga, como de rodillas, pidiéndole perdón a Dios para que Él nos limpie de todo pecado. Dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, y luego ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Normalmente hoy ya no se codician tanto la yunta de bueyes, pero se puede codiciar el automóvil. Hermanos, por eso no tenemos reposo, queremos más y más, y el Señor nos dice que estemos conformes con lo que tenemos. ¿Sabe que en el cielo inició la codicia con Lucifer? Lucifer codició el trono de Dios, y sabemos cuál es el resultado. Lucifer fue echado fuera y no hubo lugar para él. Encontramos muchas historias en cuanto a la codicia. Encontramos también lo que vemos cuando los hermanos de José tuvieron celos y toda la tragedia que provocaron en esto. Encontramos también en la historia de la palabra del Señor. En todos los libros de historia encontramos cuántos problemas y cuántas situaciones y cuánto daño se causó por causa de los celos y por causa de codiciar lo que a otra persona le pertenecía. Ahora, ¿quién puede mirar eso? Porque normalmente nosotros vemos las cosas ahí encima, pero hay algo que no se puede ver. Por ejemplo, encuentro la historia, hay alguien que mira la mala hierba, por ejemplo, vemos cosas malas y la quitamos y la arrancamos, y esta persona viene y está trabajando y todo el tiempo ve mala hierba y viene con su asador, empieza a quitarlas, y sí se quita, y después vuelve, se va, descansa, y al rato regresa y encuentra que nuevamente ha salido la mala hierba, y se frustra porque dice, ¿qué pasó? La quito y vuelve a salir, la quito y puede salir. ¿Por qué vuelve a salir nuevamente? Porque todas esas cosas las tenemos que ir a tratar de raíz. Vamos a mirar cuáles son las raíces de ese descontento. Y miren lo que nos dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien. ¿Cómo dice? Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso es que es muy importante, amados hermanos, que miremos las raíces, porque dice, mirad bien, mirad. O sea, que pongamos atención. No sea, dice, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué?
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea que tenemos que mirar bien, porque si hay alguna raíz de amargura, eso nos va a estorbar. ¿Para qué? Para alcanzar la gracia de Dios. Y no solamente nos contamina a nosotros, no dice para que no seas contaminado, dice no sé para qué. Y por ella dice muchos son contaminados. Por esas razones que tenemos que prestar atención a estas raíces. Hermanos, es que esto es de vida o muerte. Yo cuando voy a poder, tengo que reducir este estudio, pero cuando yo estaba estudiando, es más, yo me demoré porque yo quedé pasmada de cómo el Señor nos habla y cómo el Señor se preocupa por nosotros para que nosotros quitemos todas esas raíces de amargura, que esa es la razón por la cual muchos cristianos no vamos a alcanzar la victoria, porque estamos en la iglesia, mas sin embargo hay raíces de amargura. Que el Señor nos ayude. Queremos descubrir algunas de las raíces de nuestro descontento. Hay muchas cosas que pueden impedirnos encontrar el verdadero descanso en Jesús. Muchas cosas. Algunas de ellas son obvias y no requieren mucha atención. Otras pueden ser menos obvias para nosotros. El peligro es, hermanos, es que es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y las acciones que nos separan de nuestro Creador. Escucha bien, el peligro es que es posible que no siempre seamos conscientes. Ese es el peligro. Y por eso es muy importante que si tú estás aquí escuchando este video, no te vayas y termines de verlo. Y si te tienes que ir, bueno, regresa después y va a estar aquí grabado y lo vuelves a ver. Pero es importante porque dice que el peligro es que es posible que no siempre seamos conscientes de las actitudes y acciones que nos separan de nuestro Salvador. Algunas de ellas son obvias, no requieren mucha atención, las raíces de nuestro descontento. Otras pueden ser menos obvias para nosotros, pero de que hay actitudes, hay actitudes. Todos nosotros conocemos una historia que nos hace ver, por ejemplo, porque nosotros cuando vemos esas actitudes, estamos viendo lo de arriba, pero lo peligroso es la raíz, lo que está abajo de esas actitudes, no lo que se nota, lo que no se ve, eso es lo más peligroso. Y si no vemos este ejemplo, el hundimiento del insumergible Titanic, decía que jamás se iba a hundir ese Titanic. En su viaje inaugural en 1912, debido a una colisión con un iceberg, provocó la pérdida de unas 1,500 personas. ¿Escucharon bien? Según el testimonio de testigos, el mar estaba inusualmente tranquilo, o sea, tranquilo estaba el mar, inusualmente, como nunca había estado, por decir así, esa noche, lo que dificultaba reconocer el rompimiento del agua en la base de un iceberg. Ahora, si estaba tan tranquilo, ¿cómo es que ocurrió esta tragedia? Vemos que alrededor del 90% de un iceberg es invisible debajo de la superficie del agua. O sea, ven lo de la parte del pico, pero de abajo no se ve. Los oficiales navales en el puente del Titanic no pudieron reconocer lo suficientemente rápido los icebergs peligrosos y reducir la velocidad y el rumbo, lo que finalmente condujo a un catastrófico hundimiento. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Sabemos el auge, se refiere cuando escuchamos la expresión que todo lo hemos dicho alguna vez, idiomática, que dice la punta, esta es la punta del iceberg. Nos dice, cuando decimos esta expresión, nos dice que hay un indicio visible
y de que un problema que apunta a un problema subyacente mucho mayor. O sea, incluso lo decimos así, aquí es lo que estamos viendo, apenas es la punta del iceberg. Eso significa que hay un problema que se ve, pero que hay un problema abajo mucho, mucho mejor, una raíz mucho mejor. Es por eso que nosotros tenemos que entender y ver cuáles son esas raíces de tu amargura, si la tienes, la mía, si la tienes, porque primero nos habla es al que prepara este estudio. Que el Señor nos ayude porque hay esperanza, alabado sea su nombre. La intranquilidad a menudo funciona como la punta del iceberg. La intranquilidad, acuérdense que la serie se llama Descanso en Jesús. Una persona intranquila no descansa en Jesús. En nuestra vida, eso se le llama la intranquilidad, la punta del iceberg. Sin embargo, es posible que no siempre reconozcamos el problema subyacente que causa esa intranquilidad. Principalmente vemos lo que es evidente y cuando miramos con más atención, entonces podemos ver un poco más allá de lo notorio. Vemos lo evidente. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que es evidente. Sin embargo, hermanos, la visión perfecta es una visión 20/20, sin puntos ciegos ni cataratas. Obtener esta visión en nuestra vida espiritual requiere, ¿qué cosa? Ayuda externa. Ahora vamos a mirar qué es eso, lo que necesitamos. Las raíces de descontento a menudo están ocultas a la vista y sacan la cabeza de tanto en tanto. A veces se nota, a veces se ven actitudes, por ejemplo, como el orgullo. De vez en cuando notamos que hay alguien, se le nota el orgullo. La aleluya, que tú lo notes en ti mismo. El egoísmo, la ambición enfermiza, la hipocresía, caracterizan con demasiada frecuencia la vida de cristianos y empaña nuestro testimonio. De vez en cuando sacan la punta del iceberg. De vez en cuando podemos ver orgullo en alguien, el egoísmo, la ambición, la hipocresía y todas esas cosas. Esto empaña nuestro testimonio. Oh, cuántos hermanos han sido lastimados por causa de todas estas puntitas que a veces asoman la cabeza. El apóstol Pablo nos aconseja que miremos con diligencia, dice Hebreos 12:15, lo que leímos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Así que, ¿verdad que es importante que pongamos atención en esto? Así que ante vosotros, hermanos, hay dos caminos. El camino ancho de la complacencia propia y senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho, podemos elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo, pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso. Primero una cosa, debemos abandonar ¿qué? Todo peso. Deja tus cargas sobre mí, dice el Señor, y el pecado que tan difícilmente nos acosa. Ahora, ¿cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleva a la muerte eterna o el camino que conduce a la gloria y a la inmortalidad? Nunca hubo otro tiempo, lo leo de nuestra elevada vocación, página 10. Nunca hubo otro tiempo más solemne en la historia del mundo que este en el cual vivimos. Nuestros intereses eternos están en fuego y debemos despertar a la importancia de asegurar nuestro llamamiento y elección. No nos atrevemos a arriesgar nuestros intereses eternos en base a meras probabilidades. Debemos estar resueltos ¿a qué? A perseverar, hermanos. Lo que nosotros somos, lo que estamos haciendo, la conducta que adoptaremos en el futuro, son todos asuntos de gran importancia. Y no podemos permitirnos ser descuidados, indiferentes y despreocupados. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué es la eternidad para mí?
¿Qué es la eternidad para mí? ¿Va nuestros pies a la senda que conduce hacia el cielo o el camino amplio a la perdición? Es una pregunta que debemos meditar. Ahora, el descontento surge cuando existe un conflicto entre lo que queremos y lo que obtenemos. Son situaciones que nos producen ansiedad y nos quitan la paz. Es un conflicto entre lo que queremos y lo que obtenemos. Ahora, en muchas ocasiones, las raíces de descontento se encuentran en nuestra naturaleza pecaminosa, en otras, en nuestro deseo de ser fieles, lo que motiva a otros a ponernos pruebas en el camino. Hay muchos que dicen, yo le ayudo al hermano para ponerle pruebas. En muchas ocasiones las raíces de descontento se encuentran en nuestra naturaleza pecaminosa, pero en otras es nuestro deseo de ser fieles. Tú quieres ser fiel, lo que va a motivar a otros a ponerte pruebas en el camino. ¿Y a quiénes va a usar? Al egoísta, al orgulloso, a todos aquellos que no estén consagrados al Señor. Ahora, ¿podemos encontrar paz cuando nos rodea el descontento? Todo aquel que esté en descontento va a ser el más fiel ayudador para ponerle tropiezos a un hermano. No podemos estar en paz así, hermanos. El descontento externo, vamos a ver, y el descontento interno. Hay uno externo y hay uno interno. Y que vamos a mirar que el egoísmo, la ambición y la hipocresía son una de esas características. Es algo que tenemos que arrancar de raíz para erradicar todo ese descontento. Que Dios nos ayude a eso. Ahora vemos el descontento externo. Mateo capítulo 10, versículo 35, dice la palabra: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. ¿Cómo? Descontento externo, ¿cómo así? Ahora dice, qué palabras tan extrañas, tratándose de Jesús, quien predicó, vivió el amor, la paz, la armonía, nos enseñó a amar a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros familiares y amigos. Príncipe de paz, el príncipe de paz. ¿Cuál fue la alabanza que dieron los ángeles cuando nuestro Señor Jesucristo nació? Que para la paz del mundo. ¿Cómo es posible que ahora diga esas palabras? Que no ha venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y vamos a ver estos tres palabras que usa. Sin embargo, Jesús nos dice que si los amamos más que a Él, no somos dignos. Jesús es digno porque lo dio todo por nosotros. Apocalipsis 5:9, a Él sea la honra, la gloria, la majestad. Nosotros somos dignos cuando elegimos seguirlo a Él sobre todos los demás. Cuando nuestros allegados no hacen, hermanos, la misma elección, surge el conflicto. Van a buscar apartarnos de nuestra lealtad a Jesús, y entonces los enemigos del hombre son los de su casa. Si no, quiero que leamos completamente este versículo. De Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Dice la escritura: porque no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego mira lo que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora vuelvo al tercero: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esas tres cosas. Y que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Palabras
fuertes. Pero ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Que no debemos honrar a nuestros padres? Miqueas, nuestro Señor Jesucristo usó el versículo de Miqueas capítulo 7, versículo 6, que dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Usó ese versículo en esta escritura que leemos en Mateo. Mateo 10, 35 al 39 en realidad trata sobre lealtades, y vemos que Jesús citó Miqueas 7, 6 y desafía a su audiencia a tomar decisiones por la eternidad. El hijo debe amar y honrar a sus padres. Ese era, hermanos, un requisito legal en la ley de Moisés que habían recibido en el monte. Era parte del modo de actuar. En el Éxodo capítulo 20 encontramos el primer mandamiento para amar a nuestro prójimo. El primero dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento, pero ahora los desafía a tomar una decisión por la eternidad. Un hijo debe amar y honrar a sus padres. Ese era un requisito de la ley. Era parte del modo de actuar requerido por Dios. Sin embargo, si ese amor superaba el compromiso del oyente con Jesús, requería una decisión difícil que tenemos que tomar. Un padre y una madre deben amar y cuidar a sus hijos. Sin embargo, si ese amor sobrepasaba el compromiso de los padres con Jesús, también requería una decisión difícil de tomar. Entonces, ¿qué significaba esto? Disensión, problemas. Hermanos, Jesús expresa esta decisión formulando tres frases, y en cada una utiliza el término digno. Esta dignidad no se basa en normas morales. Soy digno porque soy bueno, soy moral, soy esto. Esta dignidad o normas morales elevadas, ni siquiera en el hecho, hermanos, de vencer el pecado. Se basa ¿en qué? En nuestra relación con Jesús. Somos dignos de Él cuando lo elegimos a Él sobre todo lo demás. Vuelvo a repetir, somos dignos de Él cuando lo elegimos a Él sobre todo lo demás. Lo que incluye a nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos. Elegimos, ¿qué cosa? El sufrimiento de la cruz y seguimos a Jesús. Y mire, hermanos, cuando los romanos crucificaban a sus presos, era la vergüenza más grande que podían pasar. Eran la escoria, era lo peor muerte que una persona podía sufrir, esa vergüenza de ver pasar en frente de todo, desnudarlo, colgaron en la cruz desnudo. Hermanos, cuando nosotros venimos a Jesús y nuestra familia nos rechaza por causa de Cristo, sufrimos esa vergüenza, hermanos. Hay padres que han dicho a sus hijos, desde ahora no tengo más hijo, te prefiero muerto, les dicen. Son echados fuera, en nuestros trabajos nos miran a veces medio raro, se burlan de nosotros. En fin, hermanos, hay familias que han sido separadas, divididas. Cuánto quisiéramos que todos nuestros seres amados aceptaran a Jesús, pero no es así. Y entonces, cada uno de nosotros tenemos historias, cómo fue el momento cuando venimos a los pies de Jesús, hermanos. A las burlas. Ahora eres un cristiano. Y ahí va el cristiano. Mira, pareces esto, lo otro. Entonces, te recuerdan inclusive tus errores pasados. Oh, hermanos, qué tremendo sufrimiento, pero que hemos elegido la cruz y seguir a Jesús. El Salvador ordenó a sus discípulos que no esperasen que la enemistad del mundo hacia el Evangelio sería vencida, ni que después de un tiempo la oposición cesaría. Dijo, no he venido para meter paz,
sino espada. Oh, qué terrible. La creación de esta lucha no es efecto o del evangelio, sino que el resultado de la oposición que se le hace. Vuelvo a repetir, la creación de esta lucha no es efecto del evangelio, no es por el evangelio el problema, sino por el resultado, por la oposición tan grande que hay. De todas las persecuciones, hermanos, la más difícil de soportar es la divergencia entre los miembros de la familia. Eso es lo más difícil, el alejamiento efectivo de los seres terrenales más queridos. Las personas que más quieres son las personas que más te desprecian y que más te burlan, las que más ponen escarnio, las que más se alejan por causa del evangelio. Oh, pero Jesús declara, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así que la misión de los siervos de Cristo es un alto honor y un cometido sagrado. ¿Y cuál es ese? El que os reciba a vosotros, dice él, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ningún acto de bondad, hermanos, a ellos manifestado en su nombre dejará de ser reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento, Él incluye a los más débiles y humildes miembros de la familia de Dios. Cualquiera que diera a uno de esos pequeños un vaso de agua fría solamente, aquellos que son como niños en fe y reconocimiento en Cristo, en nombre del discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si tú tienes a un familiar, a lo mejor estás viendo este video por primera vez y esta persona ha decidido seguir a Cristo, no se hace estorbo, porque el Señor tiene una recompensa para ti y el Señor por medio de tu familiar, tu amigo, tu hermano, te está llamando a venir a los pies de Cristo Jesús. Es una decisión difícil. ¿Por qué? Porque el escarnio más grande es precisamente esto, la separación entre familias. Y vemos, poco antes de su crucifixión, Cristo les dio a sus discípulos un legado de paz. Esta paz no es la paz que se requiere a través de la conformidad con el mundo. Es una paz interna más bien que una paz externa. Afuera, hermanos, habrá guerras, luchas causadas por la oposición de enemigos confesados y la frialdad y la suspicacia de aquellos que pretenden también ser amigos, lo que la palabra del Señor les llama hipócritas. La paz de Cristo no hará desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades y la división. O sea, que el Señor dice que Él da una paz, no como el mundo la da. Aún así, en medio de todo descontento, aún así, en medio de todo este rechazo a la paz de Cristo, no hace desaparecer esa división. Permanecerá entre las dificultades y la división, dice. Aunque llevaba el título de príncipe de paz, Cristo dijo de sí mismo: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Aunque lo que leemos en Mateo 10:34, aunque era el príncipe de paz, sin embargo, era causa de división. Las familias deben ser divididas para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor se salven. Tú invocas el nombre del Señor, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Todos los que rehúsan su amor infinito encontrarán que el cristianismo es una espada, un factor perturbador de su paz. El escarnio más grande es cuando te miran a ti en que el Señor está cambiando tu carácter, que si antes eras iracundo, peleonero, hoy eres una persona de paz, que si antes tenías ciertas actitudes, hoy es una persona diferente. Y entonces los dos familiares hasta se burlan. Ay, si te estás actuando como cristiano, como que si nadie te conociera. Oh, hermanos, este es el escarnio y esa es la lucha. Pero aún con todo esto, la paz de Cristo está.
no va a hacer desaparecer la división, sino que permanecerá entre las dificultades. El Señor nos da esa paz. Ahora vamos a ver el de egoísmo. Mirad, dice, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice Lucas 12:15. Yo, mi, mío, es el lenguaje que aprendemos con rapidez y usamos demasiado. Desde bebecitos, desde chiquititos, los niños, esa es la palabra primera que aprenden a usar. Ahora, cuando le pidieron a Jesús que dirimiera acerca del reparto de una herencia, él se negó, pero aprovechó la oportunidad para ahondar en las raíces de ese descontento. Lo vamos a ver en Lucas 12:13-15. Entonces, plantó también el hipotético caso de un hombre que se miró a sí mismo, olvidando a Dios y a su prójimo, y lo perdió todo. Vemos también cuál es el antídoto bíblico contra el egoísmo. Dice, lo vemos en Filipenses 2:5-8, Gálatas, que nos dice que debemos ser como humildes como Cristo, servir a los demás, darles a los demás preferencia, ser siervos. San Lucas 12:15, dice, les dijo uno de las multitudes, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿por qué él le está pidiendo que reparta la herencia a su hermano? Este era un hermano menor. Y sabe que si estaba pidiendo que repartiera su herencia, era porque él no estaba conforme con lo que le había tocado. Había una ley que el primogénito era el que recibía la mayor parte de la herencia. Vemos en el libro de Deuteronomio 21:15-17, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuese de la aborrecida, y en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar derecho a la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. ¿Ok? Tenía que darle el doble. Así que a joven no estaba conforme con lo que había dado. Quería que su hermano, que le tocó más, repartiera con él su parte. Eso se llama egoísmo, hermanos, ambición. Y por eso también el Señor usó esa parte para contar una parábola. Y en esta parábola, capítulo 12 del 16 al 21, dice, también se refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar los frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es un gran ejemplo que el afán de acumular riquezas a más. Oye, no vas a vivir en 2 casas, pero hay quienes tienen un montón de casas. No vas a vivir y te vas a comer todo esto, pero no quieres compartir, quieres guardar y guardar y guardar, y no te ocupas del necesitado. Y el Señor habla aquí que por medio de la parábola del hombre rico, Dios demostró la necesidad de aquellos que hacen del mundo toda su ambición. Este hombre no había recibido todo, lo había recibido todo de Dios. El sol había brillado sobre sus propiedades, porque sus rayos caen sobre el justo y el injusto. Las lluvias del cielo descienden sobre el malo y el bueno. El Señor había hecho prosperar la vegetación, producir abundantemente sus campos. El hombre rico estaba perplejo porque no sabía qué hacer con sus productos. Sus graneros estaban llenos para hacer rebosar. No tenía lugar en donde poner el excedente de su cosecha, como si no hubiese
pobres en el mundo, no pensó en Dios, de quien procede todos los bienes, no se daba cuenta de que Dios lo había hecho administrador de sus bienes, para que ayudase a quién, a los necesitados. Se le ofrecía una bendita oportunidad de ser dispensador de Dios, pero solo pensó en procurar su propia comodidad. Espero a que ninguno de nosotros nos esté pasando esto, hermanos, que no estemos trabajando para los bienes de acumular bienes en este mundo, antes tesoros en el cielo. Entre los que serán amargamente chasqueados en el día del cómputo final están los que han sido extremadamente religiosos y que aparentemente han vivido vidas cristianas, pero el yo está entretejido en todo lo que hacen. Se enorgullecen de su moralidad, su influencia, su habilidad de ocupar puestos elevados del uno del otro, su conocimiento de la verdad, pues creen que sus atributos le ganarán la alabanza de Cristo. Señor, suplican, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Lucas 13:26 dice: no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué responde el Señor en el versículo 22? Nunca os conocí, de Mateo 7:22. Apartaos de mí. Y Mateo 7:21 dice: porque todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, seamos cuidadosos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de humildad, y ese ejemplo de humildad lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, 5, 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, sed manso y humilde, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Acerquémonos a Jesús solamente en Él. Al centrarse únicamente en sus propias necesidades y ambiciones, el rico anónimo de las parábolas de Jesús se olvidó de considerar las realidades celestiales invisibles, más grande, mejor y más no de los principios fundamentales del reino de Dios. Pablo nos ofrece un vistazo de lo que motivó a Jesús cuando decidió convertirse a nuestro sustituto. Filipenses 2:5-8 describe el modelo del altruismo, de la humildad, del amor. Si el amor de Dios y los demás no impulsan nuestras decisiones, prioridades, seguiremos construyendo más graneros para nosotros aquí, hermanos. ¿Estás construyendo graneros para colocar todas tus riquezas? Pondremos menos tesoros en el cielo y más graneros en la tierra aquí. ¿Por qué es tan difícil quedar atrapado en el deseo de riquezas y posesiones materiales, hermanos? Aunque todos necesitamos una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, porque eso es un hecho. No es que el dinero sea malo, pero el Señor, si te lo ha dado porque quiere que seas su administrador, para que por medio de ti puedan haber más bendiciones a donde quiera que vayas. Porque parece que sin importar cuánto tengamos, siempre queremos más y no estamos conformes. Las raíces de nuestro descontento, la ambición constante, hermanos, ese es algo que lo cual necesitamos desechar. En la visión, dice Lucas 22:24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Jesús les acababa de decir en Lucas 22:20-21 y Mateo 26:28, Jesús le acababa de decir a los discípulos que iba a ser traicionado, que moriría derramando su sangre por el perdón de los pecados. Mas sin embargo no pudieron captar esas verdades espirituales porque sus pensamientos estaban llenos ¿de qué? De ambición. Ambicionaban un puesto importante en el futuro
reino terrenal del Mesías. ¿Y qué vemos aquí? Que colocando un niño, nuestro Señor Jesucristo, dentro del grupo, les estaba enseñando que debían dejar de ambicionar cosas grandes para su vida. Como un niño debemos nosotros también confiar en Dios, depender de Él para que dirija nuestra vida. Jesús tiene planes para nosotros, hermanos, y pacientemente nos lleva a abandonar nuestras ambiciones erróneas y a dejarnos conducir con Él. Vamos a busquemos a Jesús para que podamos nosotros ser victoriosos. Miren, hermanos, rara vez hablamos con otros sobre quién es el mejor en la iglesia. Esas cosas muy raras a la vez, pero hay quienes se atreven y lo hablan. O quién es el mejor en la familia o en nuestro lugar de trabajo. Podemos pensar mucho sobre ello. ¿Quién en realidad habla abiertamente sobre esto? Tenemos que poner atención en esto. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, Mateo 18:1 dice, nos informa que los discípulos presentaron ese tema a Jesús y lo formularon en una manera abstracta. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta. La respuesta de Jesús conlleva una lección objetiva. Después de llamar a un niño, lo coloca en el centro del grupo y la acción de Jesús requiere una explicación que leemos en Mateo 18:3. El maestro le ofrece también: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que mirar cómo son los niños. Ahora, ¿cuál a menudo nuestro servicio por Cristo, nuestra comunión entre unos u otros, quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar el yo? ¿Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia, el anhelo de aprobación humana? La aprobación humana parece que es algo que se necesita para que la persona se sienta feliz, en el amor al yo y el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a subsistir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadas de Cristo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, ¿por qué dijo eso? Los discípulos no hacían ningún ademán al servirse unos a otros cuando en el día de la Santa Cena. Nadie quería, para llevar la Santa Cena a entrar al aposento alto, siempre se contrataba a alguien para que lavara los pies. Nadie quería lavar los pies de nadie. Jesús guardó completamente un punto de vista nuevo para ellos. Estaban disputando quién iba a ser el mayor, quién iba a estar al lado de Jesús. Sin responder palabra, Él vino y lava los pies. Hermanos, una lección también para nosotros. El que quiera ser más grande tiene que ser el más pequeño. Hermanos, que seamos siervos, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Así expresó Cristo su amor por sus discípulos. El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio ejemplo de que nunca olvidarán su amor hacia ellos. No se perturbaba si se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios, y tenía plena conciencia de su divinidad. Pero puesto a un lado su corona, sus vestiduras reales, había tomado forma de siervo. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo: lavar los pies. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó viniendo como hombre. Ahora, la hipocresía. En la hipocresía dice: ay, vosotros escribas y fariseos hipócritas. Lo leemos en Mateo capítulo 23, 13, 14, 15, 23, 25. La hipocresía, el Señor, si hay algo que demarcaba, y cuando hablaba de hipocresía lo hablaba con tanta desdén, era en este caso de la hipocresía. Decía: cerráis el reino de los cielos, ni entráis ni dejas entrar. Arruinas a las viudas, pero hacéis grandes oraciones. Dice: hacéis vuestros prosélitos más fanáticos que vosotros. Diezmáis lo pequeño, pero olvidáis el amor y la justicia y la fe. Limpiáis lo de
afuera, pero lo de adentro está lleno de robo e injusticia. Sois como sepulcros blanqueados, dice, bonitos, pero llenos de inmundicia. Esas eran las características de un hipócrita. Honráis a los profetas muertos, pero desecháis a los vivos. El Evangelio de Mateo se registran 14 veces lo que Jesús usó como expresión hipócrita, y ninguna de ellas fue para decir algo agradable. Hermanos, cuánto afecta la hipocresía. Vemos aquí que en los que ¿por qué estaban Jesús tan en contra de los hipócritas? Que es el hipócrita en el mundo griego, era un actor, una persona que representaba un papel. Ese término ha pasado al lenguaje como expresión a alguien que aparenta ser lo que no es, o que o que no actúa en coherencia con lo que dice, en una forma de ser realmente peligrosa. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe hacer lo bueno el hipócrita, pero no lo hace, como dice Santiago 4:17. Por eso Jesús nos anima y nos invita y nos fortalece para vivir lo que creamos, de manera ayudaremos a otros también a confiar en Él y aceptarlo, hermano. Las puertas no están cerradas. El Señor, si hay alguien a quien más llamó y el intento atraer, precisamente fue a ellos. Y mire, vemos lo que nos dice el deseado de todas las gentes, página 377. La religión de Cristo, en la sinceridad misma, el celo por la gloria de Dios, es el motivo implantado en el Espíritu Santo, y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Solamente Cristo. Más allá de sus palabras inducivas e indirectas, el compromiso de Jesús con aquellos a quienes llama hipócritas estaba lleno de amor y preocupación, incluso por esos hipócritas. La compasión divina caracterizada en el semblante del Hijo de Dios, mientras dirigía la última mirada al templo y luego a sus oyentes, con voz ahogada y con la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a profetas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pañuelos debajo de sus alas, y no quisiste? Encontramos, hermanos, que por eso tenemos que erradicar ese descontento. ¿Y cómo erradicamos ese descontento? Dice San Juan 14:1, no os angustiéis, confiad en Dios y confiad en mí. Dice, no, como hemos visto, no solo nuestra naturaleza pecaminosa puede provocarnos descontento, sino nuestra propia fidelidad nos puede a llevar situaciones angustiosas, como obtener paz en la angustia. Entonces, ¿cómo lo podemos obtener? La clave está en la confianza. Jesús nos prometió darnos la vida plena, lo que encontramos en San Juan 10:10. Y cuando estamos heridos, cansados, agotados, enfermos, desanimados, confiemos en Jesús, confiemos en Jesús, confiemos en Jesús. Y Él nos va a dar esa paz que solamente Él puede dar. Por otro lado, Jesús está preparando un lugar para nosotros donde nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestro sufrimiento, todo eso será desterrado para siempre. Tenemos tantas promesas en Apocalipsis capítulo 21, donde dice que no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Todas esas cosas habrán pasado. Si estás sufriendo por esta causa, ten ánimo, y fortalécete en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Al enfocar nuestros pensamientos en las promesas del Señor, las vicisitudes de esta vida pasan a un segundo plano. Tenemos esperanza aún en medio del descontento. No siempre será así. Y miren lo que nos dice nuestra elevada vocación: ante vosotros hay dos caminos, el camino ancho de la complacencia propia y la senda estrecha del sacrificio. Yendo por el camino ancho podéis elegir el egoísmo, el orgullo, el amor al mundo, pero aquellos que recorren la senda estrecha deben abandonar todo peso. O sea, debemos dejar todas las cargas al Señor, también el pecado que tan fácilmente nos acosa. ¿Cuál camino habéis escogido? ¿El camino que lleve a muerte eterna o el camino que conduce a la gloria, a la inmortalidad? ¿Cuál es ese camino que has elegido, hermano?
vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo separa el alma de la vida. El espíritu de Satanás es conducir y atraer para sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para el bien de los demás. Y ese es el testimonio que dice San Juan 5, 11, 12. Que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos dice que fue a preparar mansiones para nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creí también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar también para vosotros. ¿Y por qué? Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14, 1 al 3. Él fue a preparar esos lugares para nosotros. Así que no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo, hermano. No va a haber frutos. Si has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo, cuenta de su bondad, haz los servicios que se presenten, lleva la carga de las almas sobre tu corazón, sobre todos los medios que están a tu alcance. Trata de salvar a los perdidos y a medida que recibas el Espíritu de Cristo, el amor desinteresado y trabajo por otros, vas a crecer y crecer dando esos frutos. La gracia, las gracias del Espíritu van a mudar tu carácter, tu fe se va a incrementar, tus convicciones se van a profundizar, tu amor se va a perfeccionar, reflejarás más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, todo lo noble, todo lo precioso, todo lo agradable. Entreguemos nuestra vida a Jesús, despojémonos del yo y busquemos ser mansos y humildes de corazón como nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y pedirle al Señor que ponga en nosotros su Santo Espíritu y que hagamos, que seamos no solamente oidores, sino seamos hacedores de su bendita y santa palabra. Oremos, amados hermanos, oremos. Amoroso Padre Celestial, te alabo y glorifico tu nombre, Señor, porque nos das la esperanza de que aún, Señor, si nuestros caracteres, Señor, están arruinados por causa de pecado, por causa del egoísmo, la ambición, el descontento, Señor, usted, Señor, todavía puede ayudarnos. Por favor, perdónenos, Señor, si hay en nosotros algo, Señor, de esas manchas y lávenos más y más, Señor. Ponga a nosotros el querer como el hacer su buena y santa voluntad, Señor. Hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador. El que siendo Dios no se estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, viniendo como hombre, y no solamente eso, sino siervo, y dio más que eso, sino que hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Por eso, Padre amante, te doy las gracias y perdónanos, Señor, si cada día con nuestras actitudes te crucificamos, Señor. Ayúdanos, Padre, de aquí en adelante. Gracias por perdonarnos, gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por la esperanza, esa vida eterna que nos das. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.